Imaginemos por un momento firmar los papeles de un divorcio sumamente conflictivo. Uf, de esos que dejan cicatrices para siempre. Exacto. Vaciar las cuentas bancarias para pagar la separación, mudar todas las pertenencias con un coste inmenso, proclamar la independencia a los cuatro vientos y, 10 años después, descubrir que la vida diaria y las costumbres se parecen cada día más a las de esa expareja de la que tanto urgía alejarse. Es que es un giro de guión histórico absolutamente fascinante. Porque hace exactamente 10 años, un país entero decidió abandonar el mayor bloque comercial y político del mundo en nombre de su excepcionalismo nacional. Ostras. Y hoy, las cifras económicas y los datos sociológicos nos cuentan una historia muy diferente a la que prometían aquellas campañas electorales. Tela marinera, sí. Hola, soy Gildo Avellán. Y yo soy Lola Baldín. Se cumple una década de aquel acontecimiento sísmico. Y el objetivo de la emisión de hoy es desgranar toda la información para entender el Brexit. Que para quienes nos escuchan y sean más jóvenes, a lo mejor ese término les suena ya un poco lejano, ¿no? Claro, hay que explicarlo. Ese término nació de fusionar las palabras inglesas British y Exit para describir la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y definió toda una época. Totalmente. Y para las generaciones que no vivieron el torbellino de su gestación, resulta un rompecabezas incomprensible. Como un país, de forma voluntaria y en tiempos de paz, decide tomar una decisión tan drástica. Pues para comprender por qué pidieron el divorcio en 2016, resulta imprescindible analizar primero cómo fue el matrimonio. Exacto, porque la historia nos ofrece una pista fundamental. La relación del Reino Unido con el proyecto continental nunca fue un romance ideológico impulsado por un sentimiento de hermandad europea. Que va, que va. Fue desde el minuto uno un pacto puramente pragmático. Tal cual. Hay que retroceder a un continente en ruinas. Tras la Segunda Guerra Mundial, la prioridad absoluta era evitar un nuevo derramamiento de sangre, claro. Ya. Y en 1946, el ex primer ministro británico Winston Churchill pronunció un famosísimo discurso en la ciudad suiza de Zúrich. Allí propuso la creación de unos Estados Unidos de Europa. We must build a kind of United States of Europe. In this way only will hundreds of millions of toilers be able to regain the simple joys and hopes which make life worth living. Pero ojo que la letra pequeña de ese discurso es crucial. Churchill visualizaba al Reino Unido como un amigo, digamos, un patrocinador externo de ese bloque, pero nunca como un miembro integrado. Claro, el motivo era profundo. La clase dirigente británica seguía viéndose a sí misma como la cabeza de un vasto imperio global. Y priorizaban su relación especial con los Estados Unidos, ¿no? Eso es. Por eso, cuando el proyecto europeo empezó a materializarse en 1951 con la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la famosa CECA, los británicos se mantuvieron al margen. Que la idea de la CECA era, entrelazar la producción de los materiales necesarios para la guerra, de modo que un conflicto armado entre Francia y Alemania fuera materialmente imposible. Brillante, la verdad. Y el Reino Unido aplaudió la idea, pero siempre desde la barrera. ¿Y mantuvieron esa misma distancia años después? En 1957, ese año se firmó el Tratado de Roma en el Palazzo dei Conservatori, que es un imponente palacio renacentista en la colina capitolina de Roma. Un sitio espectacular, por cierto. Sí, pues aquel documento dio origen a la Comunidad Económica Europea. Los países continentales empezaron a caminar juntos, eliminando aranceles, creando un mercado común, y Londres decidió deliberadamente no subir a ese tren. Ya, pero bueno, la realidad económica siempre acaba imponiéndose a los sentimientos de grandeza. Llegada la década de los 60, las economías de Francia y Alemania Occidental experimentaban un crecimiento vertiginoso. Un auténtico milagro económico. Mientras tanto, el Reino Unido sufría huelgas, una inflación brutal y un estancamiento industrial tan severo que se ganaron el apodo de «el enfermo de Europa». Madre mía, el enfermo de Europa. Fíjate si estaban mal. Y ese dolor económico fue lo que les empujó a llamar a la puerta del Club Europeo. Querían entrar por pura y dura necesidad. Pero, claro, al llamar a esa puerta, se encontraron con que alguien había echado el cerrojo por dentro. El entonces presidente de Francia, Charles de Gaulle, vetó la entrada británica en 2 ocasiones, en 1963 y en 1967.
la nature, la structure, la conjoncture qui sont propres à l'Angleterre diffèrent profondément de celles des continentaux. Comment faire pour que l'Angleterre... Es que De Gaulle tenía una visión muy particular de la geopolítica. Temía que el Reino Unido, por sus profundos lazos con Washington, actuara como un caballo de Troya de los intereses estadounidenses dentro de Europa. Ya. Pensaba que la entrada británica diluiría la identidad europea e introduciría una influencia atlántica que terminaría por destruir el proyecto desde dentro. O sea, Francia veía a los británicos como unos inquilinos que querían compartir piso para dividir los gastos del alquiler, pero negándose en rotundo a fregar los platos o a usar el salón común con el resto de compañeros. Esa analogía me parece perfecta. Es que buscaban el salvavidas económico del libre mercado, pero rechazaban cualquier compromiso real de soberanía política compartida. Es que esa tensión definió todas las décadas siguientes. Tras la salida de Gaulle, los británicos finalmente lograron entrar en 1973 bajo el mandato del conservador Edward Heath. Pero la incomodidad interna era inmensa. Apenas 2 años después, en 1975, el primer ministro laborista Harold Wilson se vio obligado a convocar el primer referéndum para decidir si debían quedarse o salir. The cabinet, the government, have now decided to recommend entry. Churchill said, "Trust the people. I trust the people to take the right decision in the interest of Britain, and I will accept that decision." Y el pragmatismo volvió a ganar, ¿no? Con un 67% a favor de la permanencia. Sí. Pero el escepticismo quedó latente en la sociedad británica. Y ese excepcionalismo británico marcó su forma de participar en Europa para siempre. Siempre exigieron un trato especial. Claro, como en 1984, cuando la primera ministra Margaret Thatcher peleó implacablemente hasta conseguir el famoso cheque británico. Exacto. Ese mecanismo devolvía al Reino Unido parte del dinero que aportaba a los presupuestos comunitarios. Y la historia se repitió luego en los 90. En el Tratado de Maastricht, en los Países Bajos. Ahí está, el acuerdo que transformó la Comunidad Económica en la moderna Unión Europea. Pues el Reino Unido exigió cláusulas de exención legales, lo que en la jerga diplomática llaman opt-outs. O sea, que se aseguraron el derecho a no adoptar el euro, manteniendo su libra esterlina, y a no participar en ciertas políticas de fronteras abiertas o derechos sociales. Consolidaron su papel de socio incómodo. Totalmente. Pero a ver, un matrimonio de conveniencia puede durar para siempre si ambas partes sacan provecho. La gran incógnita es, ¿qué rompió ese frágil equilibrio en la década de 2010? Pues la respuesta no se encuentra en los pasillos de Bruselas, sino en las consecuencias devastadoras de la crisis financiera global de 2008. La crisis actuó como un acelerante destructivo. Las políticas de austeridad aplicadas por el gobierno británico para sanear las cuentas públicas provocaron una recuperación enormemente desigual. Claro. El sector financiero de Londres logró rebotar y seguir lucrándose. Sí, pero fuera de esa burbuja, el panorama era desolador. Zonas industriales históricas en el norte de Inglaterra y en Gales vieron cómo sus fábricas cerraban. Los salarios se quedaron congelados durante años. Y los servicios públicos, como la sanidad y la educación, sufrían recortes draconianos. Amplias capas de la sociedad se sintieron dejadas atrás, invisibles para sus propios gobernantes. Y esa asfixia económica necesitaba una válvula de escape, una explicación tangible para el dolor diario. Ahí es donde entra en juego el factor migratorio. ¿Qué es clave en toda esta historia? Clavísimo. En 2004, la Unión Europea había experimentado su mayor ampliación, incorporando a varios países de Europa del Este. El principio europeo de libre circulación permitió la llegada masiva de trabajadores al Reino Unido. Y los datos son incontestables. En 2015, la migración neta, que es la diferencia matemática entre las personas que entran a vivir al país y las que se marchan, alcanzó el récord absoluto de 330.000 personas en un solo año. Una barbaridad. Desde un punto de vista puramente macroeconómico, esa fuerza laboral joven era beneficiosa para mantener el crecimiento del PIB. A nivel macro sí, pero a nivel de calle, en los barrios obreros castigados por la austeridad, la percepción era radicalmente distinta. Existía una sensación de competencia feroz por unos servicios públicos ya mermados. Se extendió la idea, muy alimentada por la prensa sensacionalista, de que las escuelas no daban abasto y los salarios en los sectores menos cualificados bajaban debido a esta nueva mano de obra.
Y ese cóctel de desigualdad económica y ansiedad migratoria era el terreno fértil perfecto para el populismo político. Y ahí aparece el Partido de la Independencia del Reino Unido. El famoso UKIP, liderado por Nigel Farage. Este hombre supo capitalizar ese enfado. No hablaban desde el atril formal de los políticos tradicionales, sino que canalizaban la rabia en un lenguaje súper directo. Y el crecimiento del UKIP empezó a robarle votos de forma alarmante al Partido Conservador, que era quien gobernaba. Lo que generó un pánico absoluto en las filas del entonces primer ministro, el conservador David Cameron. En ala más euroescéptica de su propio partido, amenazaba con montar una rebelión interna. ¡Ostras! Y para silenciar a sus críticos y frenar la sangría de votos, Cameron tomó una decisión fatídica en 2013. Prometió que, si ganaba las siguientes elecciones, convocaría un referéndum vinculante sobre la permanencia en la Unión Europea. 3 years ago, I committed to the British people that I would renegotiate our position in the European Union and hold an in-out referendum. Now I am delivering on that commitment. You will decide, and whatever your decision, I will do my best to deliver it. On Monday, I will commence the process set out under our Referendum Act, and I will go to Parliament and propose... Al analizar esa secuencia de decisiones, resulta casi escalofriante. Se utilizó el futuro geopolítico de todo un país, e incluso la estabilidad de todo el continente, como una simple ficha de póker para resolver un problema de gestión interna de un partido político. Tal cual. Y así lo catalogan la inmensa mayoría de politólogos actuales. Fue un cálculo político a corto plazo de dimensiones trágicas. Es de locos. Cameron pensaba que controlaba la mesa de juego. Había superado con éxito un complicado referéndum sobre la independencia de Escocia en 2014 y estaba convencido de que frente a la urna el ciudadano apostaría por la seguridad económica. O sea, subestimó por completo la profundidad del resentimiento acumulado. Completamente. Y con el referéndum fijado para el 23 de junio de 2016, pues la maquinaria electoral se puso en marcha. Las campañas que se diseñaron representan una clase magistral sobre cómo la comunicación política iba a cambiar para siempre. Hablemos de esas campañas. La estrategia de la opción de quedarse, liderada por el gobierno, fue bautizada por sus detractores como Project Fear, el Proyecto Miedo. Porque confiaron ciegamente en la racionalidad de los números. Su estrategia consistió en movilizar expertos, bancos internacionales y grandes instituciones para advertir sobre el apocalipsis económico que supondría salir. Hablaban de caídas del PIB, colapso de la libra esterlina y pérdida masiva de empleos. Sí, era un mensaje técnicamente sustentado, pero carecía de alma, de entusiasmo y sobre todo de conexión con un electorado que sentía que la economía ya no funcionaba para ellos. Y en la otra orilla estaba la campaña a favor de la salida, impulsada por figuras enormemente mediáticas como Boris Johnson y orquestada por el estratega Dominic Cummings. Su mensaje se resumía en 3 palabras. Take back control. Recuperar el control. Es que era brillante por su simplicidad. No perdían el tiempo explicando gráficos económicos complejos. Apelaban a instintos primarios, orgullo patrio, control de las fronteras físicas y el rechazo a la burocracia extranjera. Y no dudaron en utilizar tácticas basadas en datos falsos para lograr un impacto emocional. El caso de estudio más evidente fue aquel autobús rojo de campaña. Mítico de autobús. Llevaba un mensaje gigante en el lateral que afirmaba que el Reino Unido enviaba 350 millones de libras a la semana a la Unión Europea. Y prometían que si votaban por salir, todo ese dinero iría a financiar la sanidad pública. Las agencias de estadística demostraron 1000 veces que la cifra era falsa, porque ignoraba el dinero que el país recibía de vuelta en forma de subvenciones. Claro. Pero lo fascinante y lo peligroso es que desmentirlo no servía de nada. Porque al intentar corregir el dato, diciendo no son 350 millones, en realidad es menos, el cerebro humano solo retiene la idea central. Estamos perdiendo dinero que debería ir a nuestros hospitales. Exactamente. Es la técnica del anclaje cognitivo en estado puro. Y así funciona la desinformación emocional. At the end of the war, Britain created the NHS. It protects us throughout our lives. But it's in danger. You can help it. Every week, we send £350 million to Brussels. Money that's wasted. That's enough to build a new hospital every week. It will get worse. The euro is broken,
and the EU plans to let in another 5 countries. Imagine what will happen when you're paying for the euro bailouts. Imagine what will happen to public services when Albania, Macedonia, Montenegro, Serbia, and Turkey join the EU. Imagine our money being spent on our priorities. You can make this happen. This might be our last chance. So let's take back control. Vote Leave on the 23rd of June. Pero esa fue solo la parte visible de la campaña. A ver, cuéntalo de la sombra digital, porque eso sí que da miedo. El verdadero terremoto operativo, el que alteró las reglas del juego democrático moderno, ocurrió en la sombra del mundo digital. Es imprescindible entender el papel de la consultora tecnológica Cambridge Analytica. Vamos a explicar detenidamente la mecánica técnica de este escándalo, porque tiene tela. A través de una aparente inocente aplicación de encuestas de personalidad en Facebook, llamada This is Your Digital Life, consiguieron recolectar datos a lo bestia. Explotando un vacío enorme en los términos legales de la plataforma de la época. Cuando alguien accedía a hacer el test, la aplicación extraía no solo sus datos personales, sino toda la información de su red de amigos. Sin que estos amigos hubieran dado ningún tipo de consentimiento consciente. El resultado fue una base de datos con 87 millones de perfiles detallados. Y con esa mina de oro informativa, aplicaron modelos psicológicos complejos. Identificaron los rasgos de la personalidad de cada votante, su nivel de apertura a nuevas experiencias, su tendencia al neuroticismo y la ansiedad. Tras cruzar esa información con los censos electorales, empezaron a bombardear a los votantes indecisos con publicidad política hiperpersonalizada. Microsegmentada al milímetro. Ya no hablamos de un debate en la plaza del pueblo donde todos escuchan el mismo discurso y lo rebaten. ¿Qué va? Hablamos de aplicar tácticas propias de la guerra psicológica militar directamente en las pantallas de los teléfonos móviles, sin que nadie más lo viera. Eso es lo grave. Si el algoritmo detectaba que sentías preocupación por el bienestar animal, tu pantalla se llenaba de noticias falsas alertando de que la Unión Europea obligaba a subsidiar la tauromaquia. Y si detectaba ansiedad económica, pues recibías alertas apocalípticas sobre la llegada inminente de millones de inmigrantes a tu ciudad. Es que crearon inmensas cámaras de eco. Cada persona recibía una versión de la realidad diseñada específicamente para exacerbar sus propios miedos. Y ni los periodistas ni los políticos podían ver esos anuncios para desmentirlos, porque pertenecían al ámbito privado. La primera gran industrialización de la manipulación psicológica. Todo ese resentimiento, sumado a esa arquitectura invisible, explotó en las urnas el 23 de junio de 2016, un día que reescribió la historia. Hubo una participación altísima, superior al 72%. Las encuestas a pie de urna sugerían inicialmente que la permanencia había resistido, pero al caer la noche... Empezaron a llegar los datos reales. Sí, el primer aviso contundente llegó desde Sunderland, una ciudad industrial en el noreste de Inglaterra, muy golpeada por el declive manufacturero. Los modelos preveían una victoria ajustada del sí a salir, pero el recuento arrojó un apoyo arrollador y gigantesco a favor de abandonar la Unión. Let June the 23rd go down in our history as our Independence Day. Fue la prueba empírica de que ninguna encuesta había sido capaz de calibrar la profundidad del hastío social. Al amanecer, las cifras finales confirmaron el seísmo, un 51,9% a favor de salir frente a un 48,1% a favor de quedarse. Las horas siguientes fueron de un caos vertiginoso. Cameron, arquitecto de su propia destrucción política, dimitió frente al número 10 de Downing Street. But the British people have made a very clear decision to take a different path. And as such, I think the country requires fresh leadership to take it in this direction. La libra esterlina sufrió un desplome brutal frente al dólar, hundiéndose a niveles de 1985. En los mercados financieros cundió el pánico absoluto, borrando en cuestión de horas $2 billones en valor de activos. Y yo me pregunto, observando esa estupefacción en los rostros de los líderes políticos, esto demuestra que la élite vivía en una burbuja total. Completamente desconectada. Para un trabajador que llevaba una década con el sueldo estancado, observando el deterioro de su barrio, la amenaza abstracta de que el PIB cayera un 4% no significaba absolutamente nada. Aquel voto fue mucho más que un pronunciamiento sobre tratados comerciales.
Fue el mayor voto de castigo jamás emitido contra la propia élite británica. Totalmente. Y lo que vino después fue el inicio de una década de inestabilidad institucional sin precedentes. Invocar el famoso artículo 50 del Tratado Europeo desató una pesadilla logística. Desenredar 40 años de leyes y regulaciones comerciales provocó la parálisis del Parlamento. Tal fue la magnitud del bloqueo que el Reino Unido ha devorado a 6 primeros ministros en poco más de 10 años. Tras la caída de Cameron llegó Theresa May, cuyas propuestas fueron bloqueadas repetidamente. Luego Boris Johnson, que logró materializar la salida legal pero acabó envuelto en escándalos. Y luego la efímera Liz Truss. Que provocó una crisis financiera en 45 días de mandato. De locos. Seguida de Rishi Sunak y culminando finalmente con el regreso al poder del Partido Laborista, liderado por Keir Starmer. 10 años de agitación constante. Pero ahora, en 2026, los datos contables están sobre la mesa. Ha llegado el momento de comprobar si se cumplió el desastre económico que pronosticaban unos o la liberación económica de otros. Pues las cifras frías sitúan el resultado muy cerca de las previsiones más pesimistas, ¿eh? Sí. La propia Oficina de Responsabilidad Presupuestaria del Gobierno británico calculó que el impacto a largo plazo supone una reducción de la productividad y del PIB de aproximadamente un 4% respecto a un escenario de permanencia. Y estudios como el de Cambridge Econometrics cuantifican el daño económico en unos 140.000 millones de libras perdidas. Se calcula que solo en Londres se han perdido unos 300.000 puestos de trabajo financieros. Que se han reubicado en ciudades como Frankfurt, París o Ámsterdam, por no hablar de que las exportaciones sufren por la gigantesca muralla de nueva burocracia aduanera. A nivel macroeconómico, el coste ha sido altísimo. Pero, a ver, aquí llegamos al que posiblemente sea el dato más fascinante y contraintuitivo de todo este análisis. Cuéntame. Resulta que, a pesar de todo el trauma político para separarse de Europa, los datos demográficos y culturales indican que la sociedad británica se ha vuelto más europea que nunca. Es una ironía monumental. ¡Ostras! Es verdad. Las estadísticas sociológicas de la última década apuntan todas en esa dirección. En un país que construyó parte de su identidad global en torno a la cultura del té, desde el año 2019 el consumo de café ha superado oficialmente al del té. Equiparándose a España o Italia. Pero es que los cambios van mucho más allá de las cafeterías. Los patrones de vida ahora son un calco de los problemas continentales. Ya, temas estructurales. Sí. La tasa de natalidad ha caído hasta los 1,4 hijos por mujer, encajando milimétricamente en el invierno demográfico europeo. Y el 49% de los jóvenes de 24 años se ven obligados a seguir viviendo con sus padres. Por la presión del coste de la vivienda, claro. Exacto. Un fenómeno de emancipación tardía, que antes era casi exclusivo de los países del sur de Europa. Y fíjate que el contagio ha llegado incluso a la estructura política. El histórico sistema bipartidista británico, ese de conservadores y laboristas, ha saltado por los aires. Ahora el panorama electoral está completamente fragmentado, con 5 formaciones de peso: laboristas, conservadores, liberal-demócratas, verdes y Reform UK. Vamos, que la política de Westminster se parece sorprendentemente a los parlamentos multipartidistas de Francia o Alemania, donde pactar es vital. Es que es alucinante. Recorriendo este inmenso arco histórico, las lecciones son muy claras. Entraron por pura necesidad económica, salieron en medio de una crisis de identidad impulsada por el descontento y manipulada con datos, y hoy asumen un alto coste mientras se europeizan culturalmente. Tal cual. Y para quienes deseen ir más allá de los titulares, resulta muy recomendable acercarse a 3 libros fantásticos. En primer lugar, Guerra Total, del periodista Tim Shipman, una crónica implacable sobre las batallas internas de la clase política durante la campaña. Buenísimo. En segundo lugar, el libro Mindfuck, que podríamos traducir como manipulación mental, escrito por Christopher Wylie, el testimonio del analista que destapó las prácticas de Cambridge Analytica, fundamental para entender la perfilación psicológica. Y finalmente, el Brexit y más allá, coordinado por Benjamin Martell y Uta Stager, ideal para examinar cómo este divorcio ha reconfigurado el orden geopolítico a largo plazo. Para seguir descifrando la geopolítica a través de los datos, os invitamos a suscribiros a Punto Data en vuestra plataforma habitual. Pero me gustaría dejar una última incógnita flotando en el aire. A ver. Si la globalización económica, combinada con la precisión invisible de los algoritmos de las redes sociales, logró fracturar desde dentro una democracia con siglos de estabilidad,
que nos hace pensar que las barreras aduaneras tradicionales que intentaron levantar servirán de algo frente a las verdaderas guerras informativas de la próxima década. Menuda reflexión, una gran pregunta sobre la naturaleza de las fronteras en el siglo XXI. Lo seguiremos analizando. Hasta la próxima. Hasta pronto. London calling to the faraway towns. Yes, war is declared and battle come dawn. London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the ring of that truncheon thing. The ice age is coming. The sun's zooming in. Meltdown expected. The wheat is growing thin. Engines stop running. But I have no fear, 'cause London is drowning. And I live by the river. London calling to the imitation zone. Forget it, broder, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw a no dark breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no high except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming. The sun's zooming in. Engines stop running. The wheat is growing thin. A nuclear error. But I have no fear, 'cause London is drowning. And I live by the river. The ice age is coming. The sun's zooming in. Engines stop running. The wheat is growing thin. A nuclear error. But I have no fear, 'cause London is drowning. And I live by the river. London calling, yes, I was there too. And you know what they said? Well, some of it was true. London calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? London